Bueno, buenos días. Hoy le damos la bienvenida al profesor Eduardo Lora. El profesor Eduardo Lora es economista colombiano, ha sido miembro asociado de la St. Anthony's College de la Universidad de Oxford y posee el título de Master of Science de la London School of Economics Institution, que en su 100º aniversario lo nombró como uno de los alumnos distinguidos. Se ha desempeñado como profesor de economía desde 1976 en la Universidad del Valle, de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia, recientemente muy vinculado también a la Universidad de AFIT. Su gran capacidad profesional lo llevó a vincularse a la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo FEDesarrollo, considerado como una de las organizaciones que en materia de economía posee más prestigio en Colombia. Y desde 1996 se integró al Banco Interamericano de Desarrollo, donde ha estado frente a la coordinación del reporte anual del banco en términos de progreso económico y social latinoamericano. Hoy le damos la bienvenida a la Universidad del Norte, muy agradecidos de que haya aceptado esta invitación y que nos comparta esta nueva publicación que seguramente va a ser un insumo valioso para la docencia en economía de nuestra región y de todos nuestros estudiantes. Muchas gracias, para mí es un gran placer estar aquí. Una primera pregunta que yo tengo es, usted afirma en el libro que Colombia es una economía social de mercado, no porque así esté consignado en nuestra Constitución, sino porque así es reconocido en la jurisprudencia constitucional. Pero más adelante también afirma que los resultados económicos en últimas dependen de las estructuras de poder, donde algunos grupos económicos muy reducidos tienen una gran injerencia. Entonces mi pregunta es que somos una economía social de mercado en la jurisprudencia, pero una economía de corte esencialmente capitalista liberal en la práctica, ¿o dónde están las falencias de ese sistema social de mercado? Esa es una pregunta muy amplia, ¿no? Ese es como un poco el abrebocas del libro, en realidad, ¿no? Que es un gran tema y es algo que puede generar mucha confusión, ¿no? No, yo creo que Colombia es una economía capitalista en el sentido de que es de mercado, digamos. Pensemos en las dos cosas como que son lo mismo, ¿no? Una economía donde se deja que el mercado funcione con una cierta libertad, donde las actividades productivas de las empresas y de los trabajadores son las que ellos decidan. Esa es una economía capitalista. Y en el mundo ya prácticamente todas las economías son capitalistas o de mercado, ¿no? Habrá una o dos que no lo sean. Entonces digamos que ahí no hay mucha discusión. Donde sí hay la discusión es donde ustedes la ponen, que es si somos un Estado social de derecho y de mercado. ¿Cómo se ponen esas dos cosas juntas? Porque parece como una contradicción. Sobre todo una contradicción cuando hay algunos grupos de poder que logran que el mercado los favorezca especialmente a ellos, ¿no? Y esa realmente es, digamos, la gran tensión que uno vive a diario en Colombia, ¿no? Digamos que la Constitución se fija unos objetivos que buscan respetar el funcionamiento de la economía libre hasta donde sea posible, pero que exigen, y eso es muy interesante en la Constitución, que exigen que el Estado intervenga para lograr ciertos objetivos sociales. De protección social, por ejemplo, de seguridad social, de reducción de la pobreza, etc. La Constitución no se fija ningún objetivo en términos de evitar el enriquecimiento de ciertas personas, por ejemplo. La Constitución sí habla de la necesidad de la competencia, que ese es un punto muy importante. Porque yo creo que eso es muy sabio de la Constitución. O sea, si uno quiere que una economía de mercado tienda a beneficiar un mayor número de personas, es esencial que deje que funcione la competencia. Porque la competencia obviamente implica que unos pocos controlan cómo se producen las cosas y a qué precio se venden, no dejan que otros entren a competir con ellos y por lo tanto a abaratar la producción y ampliar la producción de todo, y por lo tanto favorece a unos y castiga a otros. Y entonces en ese sentido, desde el puro principio de las bases de la Constitución y la competencia es una cosa central. Si queremos una economía que funcione para todos, es necesario, no es suficiente para nada, pero es necesario que haya competencia. Y luego el Estado tiene que intervenir porque pues el mercado no produce resultados que sean equitativos. Menos cuando hay unos grupos de poder, que es lo que señala Juan en su pregunta, cuando hay unos grupos de poder que logran manipular cómo funciona el mercado para que los favorezca a ellos.
Entonces sí, esa tensión está ahí, esa tensión, digamos, la misma Constitución se dio cuenta que iba a aparecer. Y ese, en cierto sentido, es el reto de la sociedad. ¿Cómo logramos esto? ¿No? Y eso no se logra de la noche a la mañana. Y es un poco lo que el libro trata de mostrar después, a medida que se desarrolla, cómo en ninguna de las áreas podemos estar completamente satisfechos. Aunque, y eso incluso para mí cuando lo escribí fue una gran sorpresa, aunque en casi todas las áreas el progreso ha sido muy grande. Yo mismo como que no era consciente cuando escribí el libro, pero yo empecé a estudiar cada cosa y decía, hola, pero esto es una cosa increíble. O sea, pues sí, yo he visto las cifras, pero como que al ver todo junto, uno tiene esa impresión de que realmente el país tiene un progreso tremendo y carencias y dificultades tremendas. Y esa es como la esencia de lo que el libro quiere captar. En esa definición, usted complementa que es necesario que el mercado y el Estado se complementen y se refuercen en el marco de un régimen democrático. Allí mi pregunta sería, ¿por qué si ese régimen democrático se considera una condición necesaria para el funcionamiento de ese modelo? Yo creo que, en ese sentido, yo creo que la Constitución también es sabia en no pretender que, digamos, que ningún gobierno dispone del conocimiento ni puede tomar todas las decisiones por la sociedad. Y que hay unos procesos democráticos de conciliar diferencias, porque ese es el punto central de la democracia, y es que pues hay gente que tiene objetivos distintos, y además hay gente que tiene formas de ver el mundo distintas, no solo que sean objetivos distintos, sino formas de ver el mundo distintas y formas de ver cómo debería funcionar la sociedad que son distintas. Hay personas que creen que el Estado debería intervenir más y otras que creen que el Estado debería intervenir menos. Y hay unas personas que creen que el Estado debería proteger más a los pobres y otras que creen que no, que si se protege a los pobres eso no es conveniente, etc. Entonces, y esas diferencias es bueno que existan y en toda sociedad existen. Entonces, el proceso democrático es esencial para poder conciliarlas. Yo no digo para encontrar consensos. La democracia no se trata de encontrar consensos. Se trata de negociar, conciliar y respetar diferencias y sobre todo respetar las minorías. No de imponer consensos. Los consensos nunca se logran en grandes materias económicas ni sociales, ¿no? En el libro afirma que la distancia entre los ideales de la Constitución y nuestras realidades económicas y sociales en gran medida es una cuestión de poder. Sí. Y luego de leer el libro yo diría más que es una cuestión de distribución del poder. Si los éxitos entonces están explicados por ese modelo de economía social de mercado, ¿por qué surge esa distribución desigual de poder y aún bajo ese mismo modelo? ¿Qué es lo que motiva esa diferencia? Sí, porque digamos que eso es esencial no esencial, digamos, sino que siempre va a ocurrir cuando no tenga un mercado. Un mercado que funciona con una relativa libertad siempre produce desigualdad. Y es inevitable que la haya. Y en cierto sentido, digamos, como uno quiere respetar, pongámoslo de una manera así muy caricaturesca, uno quiere que haya una cierta desigualdad de la buena, pero que no haya desigualdad de la mala. ¿Qué quiero decir con eso? Desigualdad de la buena es la que resulta básicamente no por herencia, ni por privilegios, ni por capacidad de influencia, sino porque la gente tiene capacidades y habilidades productivas distintas. Y es deseable que se aprovechen, y eso en una economía de mercado no se puede hacer a menos que haya alguna desigualdad. Entonces, digamos, uno diría esa es desigualdad a la buena, en el sentido que es esencial para que los mercados funcionen y produzcan más cosas y haya competencia, etcétera, etcétera. El problema es que ese no es sino un pedacito de la desigualdad a la hora de la verdad, porque la desigualdad de la mala, digamos, es muy grande, especialmente en una sociedad como la nuestra, donde, digamos, tenemos un legado histórico de muchas desigualdades de acceso a todo. Pues tú que trabajas en temas de acceso a salud, digamos, me imagino que eres consciente de eso, de que aún cuando haya un régimen universal hay diferencias de acceso. Uh-huh. Y uno dice, ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de nuestra cultura, de la manera como nos comportamos, de la manera como la gente tiene expectativas de cuál es el servicio que va a recibir. Todo, o sea, es muy difícil que pueda eliminar esas diferencias, digamos, que tienen bases ancestrales, que tienen que ver con el acceso a las oportunidades y que tienen que ver con la propiedad de los recursos que no se derivan del esfuerzo de uno, sino de la familia en la que nació, ¿no? O a quien corrompió, ¿cierto? O en qué negocio se metió ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, esa es toda desigualdad de la mala.
Entonces, digamos, ese es como el gran problema. Y obviamente en Colombia hay mucha desigualdad a la mala. Y yo diría que incluso hay poquita desigualdad a la buena, ¿no? Porque claro, el triunfo no y el éxito económico pues no siempre depende de las capacidades, pues porque las diferencias de oportunidades entre unas personas y otras son enormes. En fin, entonces es, digamos, yo creo que es muy importante reconocer el rol que juega la desigualdad, pero como un tipo de desigualdad, ¿no? Es como ¿no? El colesterol del bueno y el colesterol del malo, ¿no? Tiene que tener colesterol, pero bueno, hay colesterol del bueno y del malo, ¿no? Siguiendo con este mismo tema de la desigualdad, que ocupa un lugar bien importante en la discusión en el libro, nuestro país tiene, de acuerdo con las estadísticas que usted cita, la situación de desigualdad más extrema a nivel global. Lo que no parece que quede claro es si nosotros necesitaríamos crecer más para distribuir mejor el ingreso o si es necesario primero solucionar el problema de la desigualdad extrema que se constituye en un obstáculo precisamente para el crecimiento. Sí, esa es una pregunta excelente, porque, digamos, entre los economistas hace unas décadas existía como esa idea de que si crecemos todo se resuelve. Y entonces concentrémonos en eso. Y los hechos pues han demostrado que no. Y que incluso en muchos países, incluso en los países desarrollados, a veces más crecimiento es más desigualdad, ¿no? En unos países así, en otros no es así. En el caso colombiano, lo extraordinario de Colombia es que siempre ha sido muy desigual. Es que eso es clarísimo. O sea, pues sí, hay una pequeña bajadita, subiditas, pero cuando uno coge los datos de periodos largos, bien largos, y los compara también con otros países, oigan, es que nosotros siempre hemos sido de los más desiguales del mundo. Lo cual le dice a uno, sí, eso posiblemente tiene raíces muy profundas. Y por lo tanto no es el problema, digamos, no es tanto explicar por qué subió o bajó la desigualdad, porque cambió tan poquito que eso, más bien la pregunta que uno tiene que hacer es ¿por qué no cambia? Y entonces uno pues tiene que ir a pensar, bueno, no, es una cuestión de poder. Y de pronto, que es la pregunta de Juan, que es muy importante, y de pronto puede ser incluso que la manera como está distribuido el poder, y especialmente los recursos productivos, hacen que sea parte de nuestro problema de crecimiento. Que la desigualdad sea parte de nuestro problema de crecimiento, porque como es mucha de esa desigualdad la mala, muchos recursos se usan para cosas inadecuadas. Digamos, si la desigualdad sale y se perpetúa porque hay corrupción, porque hay narcotráfico, porque hay tráfico de influencias, etc. Ese tipo de desigualdad perjudica a su vez el crecimiento. Porque claro, los recursos no se usan bien. No, obviamente si yo puedo enriquecerme haciendo un esfuerzo para corromper, ¿no? O para manipular la regulación para que me favorezca a mí, no a mi competencia, etcétera, pues obviamente vamos a crecer menos. Entonces yo creo que en este momento yo sí diría la desigualdad es una traba al crecimiento. Lo que uno no puede pretender, sin embargo, uno no puede saltar de ahí a la conclusión, ok, entonces saltemos al socialismo, ¿no? Resolvamos el problema de distribución, como si eso fuera así de sencillo, resolvamos el problema de distribución, entonces de ahí vamos a salir a crecer. No, la cosa no está simple. Y yo creo que el libro trata de mostrar que los cambios siempre son graduales. La economía y la sociedad es un organismo complejo que se rige en realidad por leyes evolutivas, va cambiando lentamente. Las cosas no salen como las diseña nadie. No, aquí no hay un diseño, ni hay tampoco un objetivo final, ni ninguna de esas entelequias intelectuales. Toda sociedad es un proceso evolutivo gradual. Entonces, soñar que uno va a resolver primero el problema de la distribución y entonces luego vamos a crecer, pues no. Nada funciona así en la vida, ¿no? Uno de esos factores que tratan de explicar o de promover esas reducciones en la desigualdad, incluso del crecimiento, es lo que tiene que ver con educación. Y uno de los diagnósticos que hay dentro del libro es que el país ha experimentado una revolución educativa, pero que esa aún es una revolución a medias y básicamente relacionada con la calidad en la educación, que aún se considera como precaria.
¿cuáles considera usted a partir del análisis que realiza que son los principales retos que hay para impactar la calidad de la educación, dado que aún estamos lejos de alcanzar pues, los niveles logrados por las mismas generaciones en países desarrollados? Yo creo que el problema fundamental es la calidad de los maestros. Eso no es una crítica a los maestros. Ese es un reconocimiento de que esto es un proceso evolutivo. Precisamente. O sea, usted no genera buenos maestros de la noche a la mañana. Entonces, obviamente, un sistema educativo que se expande muy rápido y que tiene esa revolución como tuvo Colombia, pues la calidad de los maestros se le queda atrás. Por supuesto. ¿De dónde vamos a sacar los maestros? Y eso se agrava con un problema de falta de reconocimiento de la docencia frente a otras profesiones, que hace que sea muy difícil que los mejores talentos vayan a ser maestros. Y eso nos mete como en un círculo vicioso. Porque claro, todos sabemos que la calidad de los maestros no es la mejor, pero yo no quiero ser maestro porque esa es una profesión desprestigiada. Y entonces, como es una profesión desprestigiada, también produce estudiantes que no son suficientemente buenos, etcétera, etcétera. Entonces, romper ese círculo vicioso es una de las cosas realmente de los grandes retos que tiene este país. Relacionado con el mismo tema de la calidad de la educación, hay unos estudios recientes, no tan recientes de hecho, pero todavía hay publicaciones por ahí de Richard Lynn y otros coautores británicos, ellos psicólogos, que postulan una relación directa entre el coeficiente intelectual de los países y el nivel de desarrollo. ¿Usted qué opina de ese tema? ¿Lo conoce? No, pero me da como risa. O sea, porque uno no sabe muy bien qué es lo que quiere medir. O sea, si está midiendo eso, quiere decir que el coeficiente intelectual que uno está midiendo es una cosa cultural en cierto sentido. Porque, digamos, está captando que hay una relación con el desarrollo, que por supuesto no puede ser, el coeficiente intelectual no puede estar sencillamente reflejándole factores genéticos o biología. Eso sería absurdo. Eso sería absurdo, porque todos sabemos que las diferencias entre, digamos, los grupos humanos son mínimas, genéticamente hablando, y que lo que importan son las diferencias entre los individuos dentro de cada grupo. Entonces, o sea, pues si es así, lo que eso estaría diciendo es que hay un gran descrédito de lo que es el cociente intelectual. No sabemos qué es lo que estamos midiendo ahí, entonces realmente bien. Yo no conozco la literatura, puedo estar caricaturizándola perfectamente, pero de todas maneras yo nunca saltaría a una conclusión de ese estilo. Porque hay muchas facetas al desarrollo intelectual que influyen en el desarrollo intelectual, y hay muchas cosas, aparte del simple capacidad intelectual de los individuos, que determinan o que influyen en el nivel de desarrollo. Entonces, una correlación de ese estilo tan elemental en realidad debe producir un poquito de risa, porque las cosas son mucho más complejas. Bueno, para finalizar, quisiera que nos comentara un poco de la motivación del libro. Usted mismo señala sí. en la parte final del libro que si bien todo ese montón de esa cantidad de situaciones problemáticas por las que hemos tenido que afrontar, casi que de afrontar en la historia económica de Colombia, los resultados ahora son favorables cuando uno mira en perspectiva, pero que están lejos de solucionarse de manera inmediata, quizá también por esto del proceso evolutivo en el que tenemos que enfrentarnos para poder tener una solución. Pero usted mismo señala que es más factible encontrar una solución a los grandes retos económicos y sociales si hay una participación política y una discusión pública bien informada. Entonces quisiera, como para cerrar, que nos comentara esa motivación en términos de qué es lo que le entregamos a los lectores del texto. Sí. Precisamente por lo que estamos hablando, ¿no? De que es esencial el funcionamiento de la democracia para resolver los problemas, digamos, de cualquier sociedad que tiene objetivos pues que no son fáciles de conciliar. Si no es con democracia, no se puede hacer nada, porque no nos vamos a poner de acuerdo todos. No hay consensos. Entonces lo que el libro, digamos, y eso fue algo que desde el principio yo lo pensé mucho y
y lo traté de, digamos, de que me orientaran el pensamiento del libro, es de que uno necesita ciudadanos bien informados, porque la democracia puede ser fácilmente manipulable por los mismos intereses, que era el tema del que hablábamos al principio. Si yo tengo ciudadanos mal informados, manipulables fácilmente, porque no entienden mucho de economía, ni de cómo funciona la sociedad, etc., pues alguien que tiene poder político distorsiona el juego democrático y logra cosas a su favor. Y eso es como la definición del populismo, precisamente. Que sea derecha o sea izquierda, esa es la definición del populismo, ¿no? El populismo es, mire, esto es tan complicado que yo sé cómo lo resuelvo y le voy a resolver su problema. Y el populista siempre tiene soluciones fáciles, inmediatas, que el ignorante o el que no sabe suficiente o el ego en estos temas puede creer que son correctas. Cerremos las importaciones para que haya más producción nacional. Claro, si yo no sé nada de economía y alguien me dice eso, yo digo, oiga, pues sí, ¿no? Pues claro, porque si importamos menos, pues esas cosas las vamos a producir en el país. Claro. O sea, es fácil que si alguien no tiene ningún conocimiento de economía, yo los oriente muy mal y precisamente refuerce la desigualdad, refuerce el mal funcionamiento de la economía, etc. Entonces es esencial que el público tenga una cierta comprensión básica de los temas económicos, no de la teoría económica, no, el público no tiene que saber economía propiamente, no. Y el libro trata de ser muy claro en eso, de que el libro no es un libro de introducción a la economía, es en cierta medida más bien un libro de introducción al país. Y no se necesita jerga complicada, ni gráficos, ni matemáticas. No se necesita nada de eso. Necesita un poquito de paciencia, explicar las cosas de forma sencilla y lograr una comprensión básica. Y el público puede, pues, integrarse y participar de la discusión. Y no le pueden echar cuento. Muchas gracias, profesor Lora. Con mucho gusto. Muchas gracias, profesor Lora. Gracias, Sandra.